Los temas que se abordarán en las siguientes diapositivas vendrían siendo Incoterms y plataformas logísticas. El primer tema que veremos será Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. De una forma más general, se vendría viendo que los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio Internacional, que determinan el avance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. Como se dijo con anterioridad, la aplicación de estos es para dividir los costos de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre comprador y vendedor. La función de estos es establecer criterios globales sobre la transmisión de riesgos de distribución, de gastos entre vendedor y comprador. El propósito de los Incoterms es proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Estos fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, también llamada CCI, es la Organización Empresarial Mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y en todos los países. Su vigencia o actualización se da cada 10 años, es decir, los Incoterms del 2010 se actualizarían en el 2020. Cabe destacar que algunos cambian dependiendo de las leyes. Veremos los elementos. Los Incoterms determinan el alcance del precio, en qué momento y en dónde se produce la transferencia de los riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar en donde se entrega la mercancía, quién contrata y paga el transporte, asimismo el seguro, y qué documentos tramita cada parte y su costo. Incoterm CFR: costo y flete. Puerto de destino convenido. El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque. El vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. Los costos de descargue en el puerto de destino corren por cuenta del comprador. Este término solo puede usarse para transporte por mar o vías de navegación interior. Incoterm CIF: coste, seguro y flete. Puerto de destino convenido. El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar todos los costos del flete, seguros, gastos de exportación, despacho aduanero y todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. El vendedor solo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima a favor del comprador hasta el puerto de destino convenido. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador en el momento en el que la mercancía traspase la borda del buque. No obstante, los riesgos del transporte están cubiertos por la póliza de seguros que habrá contratado el exportador a beneficio del importador, quien lo asegura en el caso de la pérdida o deterioro de la mercancía. Reclamará directamente a la compañía aseguradora. Este término solo puede usarse para transporte marítimo o fluvial. Incoterm CIP: transporte y seguros pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor debe pagar los costos del flete del transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador. Adicionalmente deberá tomar y pagar un seguro contra el riesgo de que pueda tener el comprador
por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza con cobertura mínima. En caso de que el vendedor quiera una cobertura mayor, deberá concentrarlo con el vendedor y tomar un seguro complementario. Puede usarse en cualquier modo de transporte, incluido multimodal. En este último caso, quiere decir que el riesgo se transmite al vendedor al comprador cuando se entrega al primer transportista. El segundo tema que veremos a continuación será las plataformas logísticas. ¿Qué son las plataformas logísticas? Las plataformas logísticas pueden definirse como un área específicamente concebida para el desarrollo de las actividades realizadas con la logística, el transporte y la distribución de mercancías en el tráfico nacional e internacional. La definición concreta vendría siendo que las plataformas logísticas son aquellos puntos o áreas de ruptura en las cadenas de transporte y logística en los que se concentran las actividades y funciones técnicas y de valor añadido. Vendrían siendo carga, descarga, intercambio modal, etiquetado, paletización, picking, retractilado, almacenamiento, entre otros. Enseguida se hablará sobre los elementos de las plataformas logísticas. Los elementos que integran una cadena logística son los siguientes. Zona de actividad logística. La zona de actividad logística es un lugar donde se ofrecen todos los servicios de la cadena logística, desde la recepción hasta la entrega final y cuentas de servicios especializados para el manejo de carga, almacenamiento, transbordo, consolidación, masterización, embalaje y centro de distribución. Los ejemplos más comunes de las zonas de actividad logística son las zonas francas de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, entre otros. De igual manera, la zona de actividad logística puede estar compuesta a su vez por varios puntos conocidos en el ámbito logístico, como plataformas logísticas. Puerto seco. Un puerto seco es una terminal intermodal interior conectada por carretera o vía férrea con una o varias terminales marítimas con la capacidad de posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco. Esta característica permite agilizar la salida de las mercancías de los puertos hacia su destino, contribuyendo a gestionar sus operaciones. La universalización del uso del contenedor para el transporte de mercancías, tanto por mar como por tierra, hace necesarios los puntos interiores, especializados en la manipulación y tratamiento de estos contenedores y sus mercancías. Vendría siendo que un puerto seco es una terminal de transporte intermodal terrestre conectada directamente a uno o varios puertos marítimos, con una vía de transporte de gran capacidad, donde los clientes pueden dejar o recoger sus unidades estandarizadas de carga, como si operasen directamente con un puerto marítimo. Ciudad del transporte. Estas son ciudades en donde se concentran actividades relacionadas con el aspecto logístico, como por ejemplo las ciudades aledañas al Canal de Panamá, o bien ciudades cercanas a puertos en donde se realizan actividades de consolidación y desconsolidación de mercancías.